Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Quisiera, a través de este ministerio tan hermoso de los Scouts, que nosotros como iglesia estemos apoyándolos continuamente en oración. Ustedes ven los frutos que hay, pero por otro lado también tienen sus luchas. Hace un tiempito atrás se estaba hablando mucho acerca de salir de Scout de Argentina porque había algunos valores trastocados y los hermanos han decidido hacer un grupo de Scout. Les pido oración por ellos especialmente porque es un tiempo de decisiones que necesitan la guía del Espíritu Santo de Dios para llevar las cosas adelante. Así que, por favor, estén orando por ellos para bendecirlos. Y la alegría de ustedes es nuestra alegría también. Dios les bendiga. Bien. ¡Qué domingo hermanos! ¡Qué domingo! No por el calor, sino porque Dios ha estado obrando de una o de otra manera en cada una de nuestras vidas. ¡Qué lindo! Esta mañana, como compartía Gabriel, estuvimos orando por bautismo de Espíritu Santo para que Dios tomara nuestra vida y nos guiara y sea el fueguito que Dios pone en cada uno de nosotros, pero que lo avivemos a través del hablar en lenguas. Y ha sido hermoso esto. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que pedirlo. Yo recuerdo que recibí ese bautismo de Espíritu Santo en mi cocina. Estaba haciendo mi devocional diario y le decía al Señor, Señor, si tienes algo más para mí, yo lo quiero. Y me acordaba de ese ejemplo que había escuchado en cierta oportunidad de un hombre que decía que había ido al cielo y que estaba ya llevándolo un ángel hacia su morada, y mientras iba caminando por esas calles de oro con Jesús y con el ángel que lo llevaba, vio un galpón. Y en ese galpón le llamó poderosamente la atención, como un galpón en el cielo. Y le dijo el ángel, sí, es un galpón que tenemos cosas ahí guardadas. Y este hombre era muy curioso, como muchos de nosotros, y le dijo, ¿y qué cosas hay? Y hay baúles con cosas de distintos cristianos que están en la tierra. Y está mi baúl también, porque yo ya estoy acá en el cielo, podría ir a ver ese baúl, sí, pero no hace falta que lo vayas a ver. Sí, pero quiero verlo. ¿Y qué hay en ese baúl? En ese baúl hay todas las cosas aquellas que el Señor tenía preparado para darte en la tierra, pero por tu dureza de corazón, tu dureza de cabeza, no la pudiste recibir. Y yo siempre le pido al Señor, y le he pedido y Dios me ha contestado, Señor, si hay algo más para mí aquí en la tierra, yo lo quiero. No quiero esperar a ir al cielo y ver mi baúl con cosas que Dios quería darme aquí en la tierra y que no la había recibido por la dureza de mi corazón, la dureza de mi cabeza. Y qué hermoso, hermano, que usted pueda orar así al Señor. ¿Sabe qué va a ocurrir? Se van a abrir las ventanas de los cielos y cuando usted vaya al cielo va a encontrar su baúl vacío. Qué lindo, que mi baúl pueda estar vacío y que yo pueda gozarme con todas las cosas que Dios ha preparado para mi vida aquí sobre la tierra. Nada podrá moverte. Amén, hermanos. Nada podrá moverte. Eso es el título que yo le puse un poquito a estos pensamientos que quería compartir con ustedes. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, Él estuvo haciendo maravillas y predicaba la palabra del Señor. Y después de predicar las bienaventuranzas que están en el libro de Mateo, capítulo 5, 6, 7, el Evangelio en miniatura se lo llama también, esos 3 capítulos, usted puede leerlo y de tal manera que allí va a tener condensado lo que es la vida cristiana, las bienaventuranzas
y las enseñanzas que Jesús dejó a su pueblo, a sus primeros cristianos, a sus primeros discípulos. Y como nosotros somos discípulos de Dios, tenemos que aprender también las cosas del Señor. Pero Jesús, cuando terminó de dar esas bienaventuranzas y esas cosas tan maravillosas que la gente lo oía con un corazón dispuesto, dijo estas palabras en Mateo 7:24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que edifica su casa sobre una roca sólida. Todo, vuelvo a repetirlo, el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que edifica su casa sobre una roca sólida. Y él dio el ejemplo, ¿no es cierto? En otro pasaje habla acerca del sabio, la persona sabia, y el necio. Dice que el sabio edificó su casa sobre una roca, pero el necio edificó su casa sobre la arena. Y cuando vinieron vientos y vinieron tormentas, sopló sobre esa casa y dice que fue grande su ruina. ¿Cuántas vidas hoy vemos que están destruidas a nuestro alrededor? ¿Cuántas vidas vemos que se van destruyendo? Si escuchamos los comentarios por televisión o por el diario, vemos tantas cosas que suceden a nuestro alrededor. ¿Cuánto necesita este mundo en el que vivimos la presencia de Jesús? Jesús en nuestra vida. Entonces, como a mí me gustan hacer preguntas, yo pregunto en esta tarde, ¿cómo estás edificando tu casa? O sea, cuando hablamos de la casa no hablamos de los ladrillos, hablamos de nuestra vida, ¿no es cierto? Porque nuestra vida, dice la Biblia, es como una casa que va siendo edificada. ¿Y qué es lo primero que uno edifica en una casa? ¿Qué les parece? A ver si me comentan. ¿Qué es lo primero? Los cimientos, la base. Si la casa tiene mala base, bueno, muy pronto vendrán las rajaduras, vendrán las humedades. Hay una hermana que siempre me comenta de las humedades que tienen en su edificio que no le llevan el apunte. ¡Qué tremendo que son las humedades! No, siempre están ahí delante. ¿Vieron? Cuando uno tiene alguna manchita en algún lado, ¿no es cierto? Sea en la casa, sea en la ropa, sea donde sea, parecería que estuviera siempre ahí presente. Qué importante que es los cimientos. ¿Cómo edificamos? Amado y amada hermana, en esta tarde yo quisiera decirte que tú estás edificando sobre la roca que es Cristo. Pero si tú edificas sobre la roca y necesitas de un predicador para que te anime, o necesitas de un libro para que te anime, esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor para que tú edifiques tu casa bien, ¿sabes cuál es? Enamorarte de Jesús. Enamorarte de Jesús. Dejar lo que sea de religión a un costado y enamorarte de Jesús. Eso es lo más importante. Tú necesitas un amor apasionado por Jesús. Un amor donde tú le abras tu corazón y conozcas el corazón del Señor. Un amor apasionado por Jesús. Permíteme hacerte otra pregunta en esta tarde. ¿Amaste a una persona entrañablemente en tu vida? ¿Apasionadamente? ¿Lo has amado? Muchos de nosotros creo que podemos decir que sí, ¿no es cierto? Especialmente cuando estábamos por empezar a noviar y noviábamos y todo eso. Yo siempre recuerdo y que hacía cada locura, ¿no? Dios mío, está mi señora acá, no me deja mentir. Me levantaba a las 5 de la mañana, hermano, a las 5 de la mañana, para acompañar a mi novia hasta el trabajo. Iba en el colectivo con ella, la acompañaba. Y después de ahí me iba a tomar el tren y me iba hasta allá donde están los militares, por allá en San Miguel.
hacer mi servicio militar. Todo un año así y de otro tiempo también estando así. Qué locura uno hace cuando ama, ¿no es cierto? Qué locura. Pero eso es lo que pasa también en la vida cristiana. Nosotros necesitamos enamorarnos de esa manera con Jesús para que nosotros podamos vivir intensamente esa vida de Cristo en cada uno de nosotros. Cuanto más ames a Jesús, te será más fácil obedecerle, más fácil servirle. Cuando tu corazón está atrapado en Jesús, no tendrás que constantemente pedirle, Dios mío, líbrame de esto. Señor, mira la situación que estoy. Porque estás amando a Jesús y la vida de Jesús fluye en tu vida. Entonces no tendrás que hacer esas oraciones lastimeras que muchas veces hacen las personas cuando no conocen a Jesús. Pero aquellos que conocemos a Jesús podemos hablar con Él de otra manera. Yo te vuelvo a preguntar, ¿tú realmente estás enamorado de Jesús? ¿Vieron las canciones que cantamos hoy? Yo cuando las cantaba esta mañana decía, Señor, realmente cómo tú nos guías por tu palabra. Tú quieres que estemos verdaderamente enamorados de ti. ¿Estás realmente enamorado de Jesús, hermano y hermano? Tengo algunas preguntas para seguir haciéndote, si estás realmente enamorado o no. ¿Cómo puedes pasar todo un día sin pasar tiempo en la palabra de Dios, en su palabra, en la palabra de Jesús? En el tiempo de Jesús, la gente se quedaba, yo creo que boquiabierta. Ni siquiera tenían hambre, porque se la pasaban todo el día escuchando. ¿Se acuerdan de esos momentos en que el Señor tenía que ir a alimentar? Después 4.000 o 5.000 personas habían estado todo el día sin comer. ¿No es cierto? ¡Qué tremendo! Nosotros a veces estamos 2 horas acá y ya estamos un poquito moviéndonos, ¿no es cierto? Aquellos estaban sentados en la piedra, en la arena o en la tierra, en el yuyo, qué sé yo. Y estaban ahí bebiendo esa palabra, comiéndose esa palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra nos revela a Jesús. La Biblia que tenemos nosotros es el manual de instrucciones que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos comprender a Dios, podamos comprender al ser humano, podamos saber qué hay en el corazón del Señor. Por eso es que es tan importante leer la palabra del Señor. ¿Cómo puedes no anhelar estar a solas con el Señor? Cuando tú amas a una persona, hermano y hermana, cuando tú amas a una persona, ¿qué sucede? ¿Quieres estar con esa persona? Aunque hagas sacrificio de levantarte a las 5 de la mañana. ¿Quieres estar con esa persona? Y cuántas locuras que habrán hecho muchos de ustedes, que si me pongo acá y le pido testimonio, estoy seguro que muchos darán su testimonio largo y tendido, ¿no es cierto? ¡Qué locura! Porque amamos a esa persona. Qué lindo es poder estar un tiempo en la palabra de Dios con el Señor, buscando al Señor, conociendo a Jesús. Porque, hermanos, yo quiero decirte una cosa, y si por lo menos una cosa te vas a llevar esta noche es esto. No puedes amar a una persona que no conoces. No puedes amar a Jesús si no le conoces. Si no estás y tomas tiempo con Él, si no meditas en la palabra de Dios. ¿Cómo puedes no anhelar estar a solas con el Señor en oración? Cuando tú amas a una persona, realmente quieres estar con ella. Es como que todo lo demás se disuelve alrededor. Todo lo demás entra a un segundo plano. ¿Por qué? Porque amas a esa persona. Y no importa los problemas que te traiga, pero quieres estar con esa persona. Y yo me acuerdo que a veces iba por ahí por el centro, alguno de esos negocios que había lindas flores,
y yo buscaba ver una florcita para mi señora. Era tiempo de que le daba muchas flores. Hoy en día no le doy flores. Mis flores son mis palabras, nada más. ¿Cómo puedes no alabarle? ¿Cómo puedes no alabarle y adorarle al Señor cuando estás en la presencia del Señor? ¿Qué nos ocurre, hermano, cuando estamos en su presencia? Yo me olvido de todos ustedes que están acá en el culto. Yo estoy allí y estoy alabando al Señor, y si alguno se ríe de mí porque levanto las manos, allá ellos. Pero yo tengo un gozo adentro, y el gozo del Señor, dice la Biblia, es nuestra fortaleza. Amén, hermanos. Es la fortaleza de Dios en cada uno de nosotros. Por eso exteriorizo mi fortaleza, porque el vaso se va llenando. Y cuando el vaso se llena, ¿qué sucede? Rebalsa y hace que otros también puedan beber de esa agua de vida abundante que nos da el Señor. ¿Cómo puedes no buscar lo que a Él le agrada? Necesitamos esa íntima comunión con Jesús para saber qué hay en su corazón. Amén, hermanos. Para saber qué hay. Tú, si quieres conocer a una persona, tienes que pasar tiempo con ella para ver cuáles son sus gustos, para ver qué es lo que pretende, qué es lo que piensa, ¿no es cierto? Si piensa completamente distinto que tú, o si tiene otros parámetros, otros valores completamente distintos, es difícil de estar con esa persona. Pero cuando vas conociendo a esa persona, como el caso de Jesús, que le vamos conociendo cada día más, cuando le damos ese lugar en nuestra vida, hace que nosotros veamos el corazón de Jesús. Es tremendo. Cuando vas conociendo a Jesús, lo demás no tiene tanta importancia, lo demás no tiene tanto valor, porque Jesús es aquel que colma todas las cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida. Jesús nos dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Vamos a analizar este versículo. Los que aceptan mis mandamientos. Un hijo de Dios acepta los mandamientos de su Padre Dios y acepta los mandamientos que Jesús nos dejó en la Biblia, porque son los mismos que de su Padre Dios. Yo no hablo ninguna cosa, dijo Jesús, que mi Padre no me lo haya dicho. Todo lo que Jesús nos dice a nosotros es lo que estaba en el corazón de Dios, porque es un mismo corazón. El Espíritu Santo que habita hoy en cada uno de nosotros, Él nos guía a toda verdad. Él tomará de lo mío, dijo Jesús, y os lo hará saber. ¡Qué tremendo! ¡Qué obra completa por este Dios maravilloso en el cual creemos! Una obra Él no dejó nada al azar. Él no dejó nada por tal vez, o quizás, o como viene. Vamos a ver cómo va a suceder. No, Dios tiene algo maravilloso para cada uno de nosotros. Solamente nosotros necesitamos abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene para con nosotros. Los que aceptan mis mandamientos, dice el Señor. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos aceptando los mandamientos del Señor? A ver. Bueno, muy bien. Pero ahora viene una segunda parte. Y los obedecen, dice la palabra del Señor. Porque bárbaro, es muy lindo. Qué linda que es la Biblia, pero ¿no es cierto? Mejor que mi señora la cumpla, por favor, ¿no es cierto? Mis hijos que lo cumplan, ¿no es cierto? Pero ¿y yo? Y los cumplen y los obedecen. Ahora entramos en la tercera parte. Dicen, son los que me aman. Hermanos y hermanas, ¿cómo estás con la palabra del Señor? Si tú estás bien con la palabra del Señor y la aceptas, ¿sabes lo que sucede? Jesús dice que tú le estás amando porque estás recibiendo su palabra. Si lo pasas por alto, no te acuerdas, termina esta reunión, te vas a tu casa y te envuelves en tus problemas y dificultades. No,
ven a la reunión con un lápiz y un papel, anota los versículos. Acuérdate, Mateo capítulo 5, 6 y 7, las bienaventuranzas. Léela en casa, léela, profundiza en ella y pregúntale al Señor cómo se puede esto aplicar a mi vida. Porque eso es la palabra de Dios. ¿Para qué está escrita? Para aplicarla a cada una de nuestras vidas. Y el versículo continúa ahí en Juan 14, 21. Dice, y porque me aman a mí, fíjense ustedes, el Señor nos va mostrando de a poquito las cosas. Los mandamientos del Señor, los que aceptan, los que lo obedecen, lo guardan en su corazón, son los que me aman. Es una definición. Y luego dice, y porque me aman a mí, fíjense en ustedes, hermanos, qué tremendo que es esto. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Si nosotros tenemos los mandamientos del Señor, los escuchamos, los guardamos, los obedecemos, Dios nos ama a nosotros. Dios nos ama. Nosotros no tenemos que hacer grandes cosas por Dios, porque Jesús lo hace a través de nosotros. Nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Qué tremendo esto. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré. Y me daré a conocer a cada uno de ellos. Amén, hermanos. Todo va por la palabra del Señor. Esa es la puertita por donde vamos conociendo a Dios. Conocemos los caminos que Dios nos muestra. Conocemos la persona de Jesús. Y todo eso nos conduce a estar bajo la cobertura de Dios, bajo el amor de Dios en cada una de nuestras vidas. Porque dice ahí en el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, ¿dónde mora? Bajo la sombra del Omnipotente. Bajo la sombra del Omnipotente. Yo estoy bajo la sombra del Omnipotente. ¿Estás tú bajo la sombra del Omnipotente? Amén. Qué promesa tan increíble. Y dice, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. No se dará a conocer a todos, se dará a conocer a cada uno. Te toma a ti el Señor y quiere que tú le conozcas personalmente. Esto es algo personal. Dios ama a todo el mundo, pero me ama a mí. Me ama a mí. Qué lindo. Dios quiere a todos y bendice a mucha gente, pero me quiere a mí y me bendice a mí. Qué lindo esto, ¿no es cierto? Saber que tenemos un Dios personal que nos ama. Hermanos, son promesas de Dios. Usted cada vez que vea una promesa en la Biblia, subráyela y diga, Señor, yo quiero que esta promesa se cumpla. No quiero que cuando vaya allá al cielo y vea ese galpón y vea mi cofre, esté alguna de las promesas que tú querías entregarme en la tierra, que quede allí en el cielo. No, ojalá que no. Yo quiero que no sea así. En cada uno de ustedes, y yo quiero que no sea así en mi vida tampoco. Yo quiero recibir todo lo que el Señor me quiere dar aquí sobre la tierra. Cuando lees los 4 evangelios, hermanos, y llegamos a conocer a Jesús en plenitud. Ustedes saben, los evangelios han sido escritos de tal manera que cada uno de ellos muestra una faceta o varias facetas distintas de Jesús. Por ejemplo, Mateo revela a Jesús como el Mesías. Mateo es como una bisagra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, todo lo que los profetas en el Antiguo Testamento hablaron acerca del Mesías que vendría, Mateo lo pone en un libro y lo deja establecido y los deja claro para cada uno de nosotros. Aquel Mesías prometido en la antigüedad al pueblo de Israel, que vino para el pueblo de Israel, pero como a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, Dios a todos los que le reciben les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y allí aparece la iglesia. En el libro de Hechos de los Apóstoles, si usted quiere conocer mejor acerca de la iglesia, y estamos metiéndonos ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, 2, 3,
para ver cómo funcionaba la iglesia primitiva, la iglesia del Señor. Y lo que pasó esta mañana en este lugar, que hermanos oraran por otros hermanos y recibieran el bautismo de Espíritu Santo, eso no es más ni menos que el cumplimiento de lo que dijo Jesús. Pondrán las manos sobre los enfermos, hablarán nuevas lenguas, ¿no es cierto? Bendecirán a las personas. Eso no es solamente para los pastores. Nosotros creemos que este tiempo es para usted y es para mí también. Amén, hermano. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Es palabra de Dios esto. Es palabra de Dios para este tiempo. Que Dios quiere levantarnos a cada uno de nosotros y ser los gigantes que Dios quiere hacernos a cada uno de nosotros. Pero está en nosotros. Dios pone todo a nuestra disposición, pero necesitamos nosotros entrar dentro de esas promesas de Dios y vivirlas en nuestra vida para poder de esa manera bendecir a otros también. Mateo revela a Jesús como el Mesías. Marcos lo revela como el siervo de Dios. Lucas revela a Jesús como el hombre perfecto y Juan revela a Jesús como el Hijo de Dios. El Hijo unigénito de Dios, el eterno Hijo de Dios, aquel que vivía con el Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es llamado Jesucristo, la palabra de Dios viviente que vino a esta tierra por cada uno de nosotros. Hermanos, no podemos menos delante de la palabra de Dios que enamorarnos de Jesús. Y no solamente cantarle acá, sino cantarle en casa. Cantarle en el colectivo, en el micro, donde vayamos, en el coche. Qué lindo, qué lindo. A mí me ha pasado que he estado manejando a veces y hablando en lenguas en el coche. Porque la presencia de Dios es tan grande, es tan abrumadora sobre nuestra vida, que nos hace entrar en esa dimensión espiritual y es como que despegamos de acá de la tierra. Comience a gozar su vida personal con el Señor. A medida que tú edificas tu casa, o sea, tu vida, sobre la roca, podrás estar en pie. Nada podrá moverte. Podrás estar en pie, sin temor. Cuando la tormenta llegue, vas a estar en pie. Y la tormenta pasará alrededor de tu vida. Otros serán tumbados, pero tú, si estás confiando en el Señor, si tienes tu corazón puesto en Jesús, si amas a Jesús entrañablemente, hermano y hermana, la tormenta pasará de ti y no te anegará, no te tumbará de ninguna manera. Porque has estado caminando en obediencia por amor al Padre, por amor al Hijo y por amor en el Espíritu Santo también. No te olvides, no puedes amar a alguien que no conoces.